el de electrocardiograma. Muchos de ustedes van a ser requeridos para interpretar un electrocardiograma y a veces uno piensa que esto es un secreto de la medicina, ¿no? Y no es nada más que aprender la fisiología cardíaca, es decir, el corazón cuando funciona normalmente. Entonces, cuando hablamos de electrocardiografía, electrocardiograma normal en este caso, vamos a ver con ustedes, tenemos que entender de que la función cardíaca normalmente es una representación de de los fenómenos eléctricos que ocurren en el corazón. Entonces, no es difícil aprender esto porque son cosas que se relacionan, digamos, con lo que hemos visto ya en los capítulos previos, ¿no? Es decir, cuando el estímulo se origina en la aurícula, en el nódulo sinoauricular, y se va a producir la contracción auricular, tenemos nosotros en el electrocardiograma el reflejo de esa función con la onda P, ¿no? Cuando vemos la onda P que estamos mostrando ahora, eso es la contracción auricular, la despolarización auricular que precede a la contracción de las aurículas. Y una onda P que se manifiesta en un electrocardiograma como una onda positiva, ¿no? Una positiva, decimos, por encima del valor de cero. Una vez que el estímulo ha llegado al nódulo aurículo-ventricular, eh, precede eso a la presentación del complejo QRS, como ven ustedes acá, que es la contracción ventricular. Y una vez que el ventrículo se ha contraído, viene la etapa de la repolarización ventricular o la relajación ventricular, que está reflejada en la onda T, positiva, como ustedes ven. Entonces, esto es lo que nosotros vemos normalmente en el electrocardiograma, ondas de despolarización positivas, la mayoría de ellas, y ondas de repolarización que deberían ser negativas. ¿Qué es lo que ocurre con la onda T? Ya lo vamos a aprender ahora, por qué la onda T se ve positiva. Y segundo, por qué la onda de repolarización auricular no se observa en el electrocardiograma porque está oculta, si ustedes quieren, por el complejo que merece. En este trazado del electrocardiograma vamos a ver también que hay algunos intervalos importantes. Por ejemplo, este intervalo RR significa el espacio de tiempo que pasa de un latido al siguiente latido, ¿verdad? O el intervalo PR, que es el que se inicia cuando empieza la onda P hasta que empieza el complejo QRS. ¿Sí? Puede ser intervalo PR o PQ también. Si es que está presente la onda Q, el intervalo será PQ. Si no está presente la onda Q y solamente está presente la onda R y S, entonces será el intervalo PS. Y luego también vamos a ver el intervalo QT, ¿no? El intervalo QT implica desde el inicio de la onda Q o el complejo QRS hasta el final de la onda T. ¿Qué implica la onda P? Si ustedes recuerdan, el valor de 0,16 de segundo es el tiempo que transcurre entre el inicio de la despolarización auricular, por eso se marca la onda P, hasta el inicio del complejo QRS. Y decimos 0,16 de segundo porque en el anterior capítulo, como vimos con ustedes, y si se recuerdan, dijimos, ¿no? El impulso tarda 0,03 de segundo desde que nace en el nódulo sinoauricular y viaja por las fibras internodales hasta llegar al nódulo auriculoventricular.
En el nódulo aurículo ventricular hemos dicho hay un retraso de 0,09, más los 0,03, estamos hablando de 0,12. Y en el haz penetrante aurículo ventricular, antes de contactarse con las fibras de Purkinje, hemos dicho hay 0,04 de ese. Entonces, ese 0,16 aquí lo tienen. Y ese 0,16 es también el valor del denominado intervalo PR. Ya vamos a ver que es importante acordarnos de este valor porque cualquier prolongación, cualquier incremento del intervalo PR va a tener una significación fisiopatológica, ¿ya? Porque normalmente, fisiológicamente, el impulso nacido en el nódulo sinoauricular en 0,16 de segundo ya debe estar estimulando a las fibras de Purkinje. Si este intervalo PR o PQ se prolonga, puede implicar algo que es común en la interpretación de un electrocardiograma, que es el bloqueo aurículo ventricular. Es decir, que aparte de la demora de la transmisión de la onda, puede suceder de que el nódulo auriculoventricular está sufriendo un bloqueo. Un bloqueo que se va a notar, y lo vamos a ver el día lunes con ustedes, en la prolongación, en el incremento del intervalo PR. Es decir, si el intervalo PR no es de 0,16, sino es de 0,18, 0,20, estamos hablando de un bloqueo del nódulo auriculoventricular. De primer grado, porque solamente está manifestando un incremento, un aumento del tiempo del intervalo PR. ¿Ya? Entonces ya vamos a aprender el día lunes las patologías asociadas y ya vamos a saber que hablando de un bloqueo auriculoventricular pueden suceder tres, ¿no? O sea, bloqueo auriculoventricular de primer grado, el, el intervalo PR se prolonga. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, ya vamos a entender lo que es el latido fallido. Y bloqueo auricular de tercer grado o completo, cuando aurículas y ventrículos laten a su propio ritmo. Eso ya lo vamos a ver. La onda T es la repolarización ventricular y una onda de repolarización debiera verse negativa. Ahora vamos a entender por qué en un electrocardiograma normal esa onda T se ve positiva. Entonces, el registro de las funciones eléctricas del corazón se dan eh, cuando nosotros ponemos electrodos que nos ayudan a verificar ese cambio de polaridad. Por ejemplo, en este punto A estamos viendo el inicio de una despolarización, ¿tá? Y toda despolarización, fíjense acá, cuando se empieza a modificar la negatividad intracelular por positividad por el ingreso de sodio, entonces todo eso se va a marcar siempre en forma positiva. Si ustedes ven acá, la mitad de la fibra está despolarizada y es por eso que el registro de despolarización es positivo, es hacia arriba del punto cero. Entonces, si ustedes ven acá, estamos con la onda de despolarización. Una vez que se ha despolarizado toda la fibra, quiere decir que esta onda ha vuelto al punto cero. Entonces, todo este arco refleja la despolarización, ¿no? Desde que ha empezado la despolarización hasta que ha terminado la despolarización. Después de la despolarización viene la repolarización. Fíjense
empieza nuevamente a negativizarse, si ustedes quieren, el espacio intracelular. Y toda onda de repolarización, fíjense, es negativa. Se va hacia abajo, se registra por debajo del punto cero. Y una vez que ha terminado la repolarización, fíjense la onda de repolarización, entonces eso puede suceder rápidamente en 0,3 segundos. ¿No? Entonces, en un electrocardiograma, todos los complejos positivos y los complejos negativos cuentan. ¿Ya? Por ejemplo, la onda P es la onda de despolarización auricular. Una vez que se despolarizan las aurículas, debería venir su repolarización. ¿Por qué no se ve en el electrocardiograma? Porque en el momento en que debería venir la repolarización auricular, está empezando la despolarización ventricular, ¿no? El complejo QRS. Y fíjense, después de que se ha despolarizado el ventrículo, ha latido el ventrículo, se ha contraído el músculo ventricular, viene luego la onda de repolarización ventricular, que debiera ser negativa, dijimos, ¿verdad? Una onda de repolarización debiera ser negativa, pero en el electrocardiograma normal, la onda T siempre debe ser positiva. Fíjense, acá está el intervalo PR y el intervalo QT, que decimos. El QT es desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. El PR implica el tiempo en que transcurre desde el inicio de la estimulación del nódulo sinusal hasta que empieza la estimulación de, de las fibras de Purkinje. Entonces eso ocurre en 0,16 de segundo, como hemos visto. El QT, ¿qué implica el QT? El intervalo QT es desde el inicio de la despolarización ventricular hasta la repolarización ventricular. Por eso ocupa todo este espacio. Y eso en segundos es un valor de 0,36 de segundo, 0,36. El segmento ST que ven acá es importante recordarnos. El lunes vamos a aprender para qué aprendemos el segmento ST. Porque normalmente el segmento ST, como ven acá, es isoeléctrico, es voltaje cero, si ustedes quieren. No es ni positivo ni negativo, es voltaje cero. Cualquier elevación del segmento ST o descenso del segmento ST va a tener una connotación importante en la lectura del electrocardiograma, porque ahí sí nosotros vamos a poder detectar un infarto de miocardio. O sea, lo que tenemos que entender es que el segmento ST es isoeléctrico, no tiene voltaje, ni negativo ni positivo. Pero el momento en que se haga positivo o negativo el segmento ST, estamos ante un infarto de miocardio. Ya lo vamos a aprender con más detalle el día lunes. Ahora fíjense la relación del potencial de acción con un potencial monofásico ventricular. Entonces fíjense cómo hemos mencionado, aquí está el complejo QRS que se relaciona con la despolarización ventricular. Entonces, estábamos en reposo, han empezado a abrirse los canales de sodio, ha llegado a un umbral, se ha producido la despolarización del miocardio, de la fibra muscular miocárdica, que ha llegado hasta su pico máximo, y característica del miocardio, hemos dicho que es una meseta, fíjense la meseta, es esto que está descendiendo apenas, y en ese momento empieza otra vez
el reingreso de potasio. Entonces la repolarización viene y la fibra miocárdica se repolariza. Puede tener algún pequeño momento de hiperpolarización, porque sabemos nosotros que eso ocurre en todos los potenciales de acción, en todos los potenciales de membrana. Pero lo importante acá es reconocer, fíjense, cómo la despolarización ventricular está muy relacionada con el complejo QRS del electrocardiograma. Y cuando se repolariza, fíjense, la onda T justamente está terminando. Es decir, la onda T es la repolarización ventricular. Sin embargo, hay que entender que los potenciales eléctricos generados en el corazón no van a ser simplemente con esta imagen que todos conocemos, ¿no? De la despolarización, la meseta y la repolarización. Fíjense cómo en el nódulo sinusal, por ejemplo, el potencial de acción se despolariza y luego se repolariza, ¿sí? En cambio, en las aurículas empieza a aparecer el fenómeno de la meseta, ¿no? Entonces, estamos en reposo, se despolariza, hay un pico de despolarización, una meseta y después la repolarización. En el nódulo auriculoventricular casi se cumple lo mismo, fíjense, reposo, despolarización, meseta y repolarización. En el haz de His y en todo lo demás, las ramas del haz de His derecha e izquierda, las fibras de Purkinje y el músculo ventricular como tal, nos muestran el trazo típico de una contracción miocárdica, con reposo, despolarización rápida, pico, meseta y repolarización. Y fíjense cómo en todos los demás niveles se cumple lo mismo. Reposo, despolarización, meseta, repolarización. ¿No? Entonces, si eso tiene mucho que ver con el electrocardiograma, porque la despolarización ventricular siempre precede al complejo QRS, es decir, se despolariza y se contrae el miocardio, ¿no? Entonces, por eso está. Previo a la contracción del ventrículo está la contracción auricular, por eso la onda P positiva siempre precede al complejo QRS. Y después del complejo QRS, toda onda positiva es la repolarización ventricular u onda T. Entonces, la relación contracción auricular y ventricular con el electrocardiograma tiene esta forma de registrarse, ¿no? La onda P, fíjense, la onda P, es el comienzo de la contracción auricular. Primero viene la despolarización. A continuación está la contracción auricular. Entonces, cuando el nódulo sinoauricular emite una señal de estímulo, fíjense, se despolarizan no solo las tres fibras internodales, anterior, media, posterior, sino hemos hablado de una fibra que pasa a la aurícula izquierda. Gracias a esta comunicación con la aurícula izquierda, ambas aurículas empiezan a contraerse y empiezan a mostrar en el electrocardiograma la onda P. ¿Ya? Entonces, despolarización y contracción auricular implica esta onda, que fíjense, es una especie de arco desde que llega la despolarización a su máximo nivel y luego terminando la, la, el registro de la onda P, debería seguir a continuación, fíjense cómo está acá, deberíamos ver una onda de repolarización auricular. No la vemos, ¿por qué? Porque este estímulo ya ha pasado el nódulo auriculoventricular y ha empezado a estimular el tabique interventricular
Y eso es lo que ha empezado a marcar el complejo QRS. Fíjense, apenas ha pasado el estímulo, está la onda Q presente, y cuando ya se está difundiendo esa despolarización en las fibras de Purkinje, fíjense cómo ya está la onda R hasta su máximo. Cuando eso ha llegado a toda la masa ventricular, empieza obviamente el fenómeno contrario, que es la repolarización. Y fíjense cómo cuando se repolariza, empieza a marcarse la onda. Entonces, ¿por qué es una onda T positiva? Ya lo vamos a saber. Entonces, el complejo QRS precede a la contracción ventricular y la onda T es el final de la contracción ventricular, cuando ya el ventrículo se va a empezar a relajar. Toda esta actividad eléctrica es posible de ser registrada en un electrocardiograma. El electrocardiograma utiliza una hoja que tiene un trazo milimetral. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cada cuadradito que ustedes ven chiquitito es 1 milímetro, ¿no? Tanto en forma horizontal como en forma vertical. ¿Ya? Para fines del electrocardiograma, nosotros vamos a decir que en forma horizontal vamos a poder medir el tiempo que transcurre entre una onda y otra. Y cada cuadradito del electrocardiograma va a tener un valor de 0,04 de segundo. Cada milímetro en forma horizontal en tiempo va a valer 0,04 de segundo. En forma vertical, en cambio, vamos a poder medir el voltaje de la onda. Y los electrocardiogramas están calibrados normalmente hasta marcar 1 milivoltio, ¿ya? En el trazo de una despolarización. Y eso hace que cada milímetro en forma vertical tenga un valor de voltaje de 0,1 milivoltio. Fíjense, cada milímetro en altura, en forma vertical, va a valer 0,1 milivoltio. Voltaje en forma vertical, tiempo en segundos en forma horizontal. Fíjense, cuando yo cuento 5 cuadraditos, 5 milímetros, la hoja milimetrada normalmente marca estos espacios de 5 milímetros con una línea más oscura. Ya lo vamos a ver. No sé si tengo acá un ejemplo. Aquí está. Fíjense, esta línea oscura que estamos viendo acá, la línea oscura cubre 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. 5 cuadraditos de 1 milímetro. ¿Ya? Entonces, eso implica de que cada 5 cuadraditos y que además están con un borde más grueso que los identifica, por eso nos damos cuenta acá, fíjense, esta línea más oscura está marcando el espacio que está conformado por 5 milímetros, 5 cuadraditos, ¿verdad? Entonces, eso implica que cada 5 cuadraditos yo tengo que sumar, ¿no? 0,04 por 5 me dan 0,20 de segundo. 0,20 de segundo. 0,20 centésimas de segundo. ¿Qué quiere decir? Que si yo le sumo otros 5 cuadraditos, sería 0,40 de segundo. Otros 5 cuadraditos, 0,60 de segundo. Otros 5 cuadraditos, 0,80 de segundo. Otros 5 cuadraditos, 1 segundo. O sea, 5 cuadrados con borde oscuro, 5 cuadrados continuos me marcan 1 segundo en tiempo.
En voltaje, en cambio, hemos dicho cada milímetro es 0,1 milivoltios. Todos los electrocardiogramas están, electrocardiógrafos, perdón, están calibrados para tener una altura de 1 milivoltio hacia arriba y 1 milivoltio hacia abajo. O sea, no podemos trazar más de eso. Sería, digamos, difícil hacer todo un trazo con más voltaje. Entonces, como se regula, se dice que hay 0,1 milivoltio en cada milímetro, en cada cuadradito chiquitito. Y si sumamos 5 hacia arriba, serían 0,5. Y si sumamos 10 estaríamos hablando de 1 milivoltio. ¿Sí? Entonces, eso por favor no hay que olvidar. ¿Ya? Acá están viendo que en tiempo, ya dijimos, ¿no? Desde que empieza el estímulo en el nódulo sinusal a, a despolarizar las aurículas hasta que llega a las fibras de Purkinje, como he dicho, tarda 0,16 de segundo. Y eso significa que son 4 cuadraditos, ¿verdad? 0,04, 1, 2, 3, 4. Los 4 cuadraditos, 0,04 por 4, 4 por 4, 16, ¿verdad? Entonces, 0,16 de segundo está el intervalo P. Desde que empieza la despolarización ventricular hasta la repolarización ventricular, fíjense, va a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 segundos. 11 segundos por 0,04. Entonces, fíjense, el, el intervalo QT implica el inicio de la despolarización ventricular hasta el final de la repolarización ventricular. O sea, toda la despolarización y repolarización ventricular se observa en el electrocardiograma. Y debería tener un tiempo de duración de 0,35 o 0,36 de segundo. En libros de cardiología incluso nos dicen 0,40, 0,40. ¿Qué quiere decir? Que desde el complejo QRS empieza hasta el final de la onda T, deberían ser 10 milímetros, lo normal. ¿Por qué insisto con estos intervalos? ¿No? Porque ya hemos dicho que el intervalo PR, cuando está prolongado, me está dando a entender de que algo pasa en el nódulo auriculoventricular. Generalmente, ¿qué pasa? El bloqueo del nódulo. Está. Si bien hay un retraso, que todos ya hemos entendido bien en el nódulo auriculoventricular, no debería sobrepasar los 0,16 y digamos un máximo de 0,20 de segundo para pasar el estímulo a los ventrículos y empezar la despolarización ventricular. ¿Qué provocaría que el intervalo QT se prolongue, aumente en tiempo? Ustedes ya entenderán que ahí estaríamos hablando de que si toma más tiempo el intervalo QT, puede estar indicando una hipertrofia del ventrículo, ¿no? La hipertrofia es el crecimiento del ventrículo. ¿Qué quiere decir? Que normalmente 0,36 de segundo abarcaba toda la contracción y relajación ventricular. Pero cuando hay un miocardio crecido, hipertrofiado, más grande, obviamente que le va a tomar más tiempo para marcar el registro en el electrocardiograma.
Entonces, por eso es importante que ustedes empiecen a entender lo vital que es aprender estos valores de tiempo del electrocardiograma, porque solo así ustedes van a poder inferir de que hay una alteración, hay una patología, ¿no? Que está alterando los valores fisiológicos y llevándolos a valores patológicos. Bien, cuando nosotros tomamos el electrocardiograma, vamos a utilizar tres polos, ¿sí? Vamos a poner, en la práctica lo van a ver con sus docentes, porque tenemos electrocardiógrafos portátiles, gracias a las gestiones que se han realizado en el departamento, y vamos a poder tomar un electrocardiograma. Entonces, siempre vamos a poner dos terminales en la muñeca derecha, en la muñeca izquierda y en el tobillo izquierdo. Gracias a esas tres terminales que estamos colocando y luego coloquemos las terminales precordiales, que ya las vamos a aprender, vamos a poder trazar este triángulo que se denomina el triángulo de Einthoven, ¿no? Y eso nos va a permitir conocer las derivaciones electrocardiográficas, ¿ya? Eso nos va a permitir entender de que empezando de un electrodo con carga negativa, yendo hacia un polo positivo, entonces los registros electrocardiográficos se van a detectar en la superficie corporal. Lo que está ocurriendo en el corazón lo vamos a ver en la superficie corporal cuando coloquemos estos 6 electrodos que ven ustedes acá. El electrodo B1 en el cuarto espacio intercostal, borde derecho del esternón. El B2, cuarto espacio intercostal, borde izquierdo del esternón. El B3, un espacio intermedio entre el B2 y el B4. ¿Dónde está el B4? En el quinto espacio intercostal y la línea media clavicular. Fíjense esta línea media que parte a la mitad de la clavícula, línea media clavicular, quinto espacio intercostal, está la terminal B4. Entre B2 y B4 hemos dicho, colocamos el B3. El B5, ¿dónde está? Entonces nosotros decimos quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, línea axilar anterior. Y el B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media, ¿ya? Entonces, gracias a la posición de estos electrodos, nosotros vamos a poder detectar el trazo del electrocardiograma. Hay una ley que se cumple en electrocardiografía y dice, si tú conoces los potenciales de dos derivaciones, puedes calcular la tercera derivación, teniendo en cuenta obviamente las cargas positivas y negativas, ¿no? Es decir, una derivación más otra derivación conocida nos van a dar el resultado de la tercera derivación. El triángulo de Einthoven nos ayuda en eso, porque a partir de ahí, fíjense, vamos a poder identificar las diferentes derivaciones que se registran en un electrocardiograma. Y se registran de la siguiente forma. Fíjense el triángulo de Einthoven, ¿ya? Entonces, decimos, cuando tomamos una derivación en el brazo derecho está el polo negativo y en el brazo izquierdo está el polo positivo, estamos hablando de la derivación 1. Brazo derecho, negativo. Brazo izquierdo, positivo. Y fíjense, el trazo del electrocardiograma es positivo, ¿no? Tanto el complejo QRS-T y la onda P, todas son positivas.
Brazo derecho negativo, brazo izquierdo positivo, derivación uno. Vamos a la derivación 2. Brazo derecho negativo, como estamos empezando. Pierna izquierda positiva, hacia abajo, fíjense. En este sentido, de arriba abajo, de derecha a izquierda. Fíjense el trazo. Complejo QRS positivo, onda T positiva, onda P auricular positiva. Entonces, la derivación 2 se caracteriza porque el trazo implica que vamos a poner el electrodo negativo en el brazo derecho y el electrodo positivo en la pierna izquierda. Ahora vamos a la derivación 3. Brazo izquierdo negativo, pierna izquierda positiva. Y fíjense los trazos. Las ondas QRST y la onda P auricular, todas positivas. Entonces, estas son las denominadas las derivaciones bipolares. En todo electrocardiograma vamos a ver estos trazos, vamos a ver estos registros. Es más, la derivación 2 está prácticamente cumpliendo, fíjense, el eje del corazón. El eje del corazón vamos a ver que está a 60 grados, 59, 60 grados, y va de arriba hacia abajo, de, de derecha a izquierda, del terminal negativo arriba y positivo abajo. Y ese es más o menos el eje del corazón, es decir, que todas las despolarizaciones del corazón sumadas vectorialmente nos van a dar esa dirección, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. En muchos consultorios de cardiología optan por registrar la derivación 2 por más tiempo, porque se supone que la derivación 2 es la que refleja más cabalmente la función del corazón. ¿Ya? Entonces, está en el eje del corazón, ya vamos a entender qué es eso. Y luego están las derivaciones precordiales. Fíjense, hemos dicho brazo derecho en la muñeca, brazo izquierdo en la muñeca del brazo izquierdo y pierna izquierda en el tobillo izquierdo. Esos tres son puntos fijos cuando tomamos cualquier electrocardiograma. Y para conocer las derivaciones precordiales, es decir, que anteceden al corazón, que están delante del corazón, hemos dicho, ¿no? Hay desde la B1 hasta la B6. B1, cuarto espacio intercostal, fíjense, 1, 2, 3, cuarto espacio intercostal, borde derecho del esternón. La B2, cuarto espacio intercostal, borde izquierdo del esternón. La B3, un punto intermedio entre B2 y B4. La B4, quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Y ahí está el medio, la B3. La B5, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Fíjense, aquí está la axila y haciendo una prolongación anterior de la axila. Esa es la ubicación en el quinto espacio intercostal del B5. Y el B6, la línea axilar media, quinto espacio intercostal. Y fíjense los trazos. Aquí estamos como poniendo cámaras de televisión, que ustedes quieren, en un set de un canal de televisión. Estamos poniendo 6 cámaras. La cámara 1, la cámara 2, la cámara 3, la cámara 4, la cámara 5, la cámara 6. Estas derivaciones precordiales es importante entender que nos van a ayudar a ver toda la circunferencia cardíaca, ¿ya? Desde el borde derecho del corazón
donde vamos a ver aurícula y ventrículo derecho, B1, B2, la cara anterior del corazón, B4, B3, B4, y la parte izquierda del corazón, B5, B6. Entonces es como que le estuviéramos filmando en un estudio de grabación al corazón, con 6 cámaras. Desde el lado derecho, B1, B2, la parte anterior, B3, B4, y la parte izquierda, B5, B6. ¿Por qué insistimos en esto? Porque cuando detectemos alguna onda de lesión, por ejemplo, estamos diciendo acá un infarto de miocardio, yo voy a poder decir, gracias a estas derivaciones, cuando el segmento ST está elevado, descendido, es una onda de lesión, está empezando un infarto. Pero ¿dónde está ocurriendo el infarto? Si esta onda de lesión está en B1, B2, yo voy a decir en el lado derecho del corazón. No se va a infartar la aurícula. La aurícula es músculo delgadito, pero sí se puede infartar el ventrículo derecho. Yo voy a poder decir, parece ser que el infarto está en el ventrículo derecho. Si veo esa onda de lesión, fíjense acá, esta B2, el segmento ST, RS debería llegar al punto iseléctrico y la onda T de repolarización ventricular ser positiva. Pero fíjense acá, una vez que ha terminado la S, el segmento ST está elevado. Onda de lesión. Hay infarto o sospecha de infarto, si ustedes quieren. ¿Y en dónde está el infarto? B1, B2. Fíjense, aquí está B1, B2, B3, B4, B5, B6. Entonces el infarto está en el ventrículo derecho, borde derecho, ventrículo. Entonces, antes los cardiólogos nos parecían unos genios y magos cuando decían, aquí hay un infarto y está en el ventrículo derecho. Oh, wow, este mago, ¿cómo adivinar? Pero no es ningún mago, pues simplemente está interpretando el electrocardiograma. Y si la onda de lesión, como acá ven, no hay un segmento ST como estos, fíjense, segmento ST isoeléctrico, carga cero, voltaje cero. Aquí estamos viendo un segmento ST elevado. No se ve en serio. Sospecha de infarto de miocardio. ¿En dónde? Aquí está B2, fíjense dónde está nuestra cámara B2. Está viendo al borde derecho del corazón, o sea, el ventrículo derecho. Bien, entonces fíjense cómo desde el B1, B2, que son un trazo predominantemente negativo hacia abajo, viene B3, B4, que son lo normal, una onda isobifásica, tanto positiva como negativa, y empezamos con ondas positivas, y B5, B6 totalmente positivo. Eso lo están viendo acá también, que es B1, B2 preponderantemente negativos. B3, B4 isobifásicos, tanto positivos como negativos. B5, B6 totalmente positivos. Si ya conocemos las derivaciones 1, 2, 3, ¿no? Entonces ustedes lo que tienen que memorizar es derivación 1 empieza en el brazo derecho, polo negativo, brazo izquierdo, polo positivo. Horizontal. Derivación 2. Brazo derecho negativo, pierna izquierda positiva. Hacia abajo y de derecha a izquierda.
Derivación 3, brazo izquierdo positivo, pierna izquierda, o sea, brazo izquierdo negativo, perdón, polo negativo, pierna izquierda positiva. Las tres derivaciones son siempre positivas. Las derivaciones precordiales van dependiendo de que vayan del lado derecho al lado izquierdo. En el lado derecho son siempre más negativas, al medio son isobifásicas, es decir, tanto positivas como negativas, y a la izquierda son totalmente positivas. Nos falta conocer ahora estas otras tres derivaciones denominadas ABR, ABL, ABE. Perdón. A estas se las conoce como derivaciones extendidas de los miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que de brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda, se unen en un solo polo. Y ese sería el polo, si ustedes quieren, negativo. Cuando decimos R, quiere decir que el polo positivo está en el brazo derecho, right en inglés. ABL, ¿qué significa? Que el polo positivo está en la pierna izquierda o tobillo izquierdo. No, perdón, el brazo izquierdo, left, ¿sí? Right, derecha, left, izquierda. Y F es fit, entonces ahí recién el polo positivo está en F. Lo vamos a ver, fíjense. Juntamos las derivaciones ampliadas de las extremidades, implica de que el polo negativo está junto. De los tres polos, su negatividad está. Entonces, polo negativo está, como decirles, en el tórax medio. Entonces, las derivaciones unipolares, ¿qué significan? ABR, negatividad en medio, positividad en el brazo derecho. Por eso es AB right, brazo derecho. ABL, negatividad al medio y positividad en el brazo izquierdo, left, brazo izquierdo. Y ABF, negatividad al medio y positividad en la pierna izquierda. La única derivación del electrocardiograma en donde todas las ondas tienen un trazo negativo es en ABR, porque está yendo totalmente al contrario de lo que normalmente debiera ir, ¿verdad? Brazo derecho negativo, brazo izquierdo positivo, derivación 1. Como es el trazo de la derivación 1, totalmente positivo. Brazo derecho negativo, pierna izquierda positiva, hacia abajo, derivación 2, trazos, ondas totalmente positivas como ven. Brazo izquierdo negativo, pierna izquierda positiva, de arriba hacia abajo sigue yendo de negativo a positivo, y fíjense la derivación 3, totalmente positiva. Trazos, ondas, QRST, T, T, QRST, totalmente positivo. Las precordiales ya las hemos visto. He dicho, B1, B2 tienen mayor negatividad. B3, B4, isobifásicos o positivos. B5, B6, totalmente positivos. Ahora veamos. Centro negativo al brazo izquierdo, left, sigue siendo una dirección de negatividad a positividad. El trazo es positivo. Negatividad a positividad, ABF en pie, el trazo es positivo. Pero fíjense en ABR, negatividad, y al revés, hacia arriba, hacia la derecha, la positividad.
Por eso todos los trazos, todas las ondas son negativas. La única derivación en donde el registro del electrocardiograma nos da ondas negativas es en ABR. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque normalmente una onda T invertida en cualquier otra derivación menos en ABR puede representar una onda de isquemia, es decir, un infarto ya, digamos, en curso. Entonces, cada vez que vemos una onda T invertida o un segmento ST superior o inferior, hacia arriba o hacia abajo, nos tenemos que asustar porque ese paciente está haciendo un infarto. Ah, pero un estudiante de segundo año puede equivocarse, puede decir, aquí hay un infarto, traigan un doctor. Y el doctor va a venir y le va a decir, un cocacho. Pero doctor, está pues su onda T invertida. En ABR eso es normal, porque el trazo es inverso. Está el punto negativo en el medio del tórax y el polo positivo en el brazo derecho. Al revés de lo que debiera ser. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, hasta ahí nosotros podemos entender cómo se va a tomar un electrocardiograma. A un paciente le vamos a poner en la muñeca derecha una terminal, en la muñeca izquierda otra terminal y en el tobillo izquierdo la otra terminal. El derecho no cuenta, pero vamos a ver que cuando tomamos el electrocardiograma, el electrocardiograma, en el derecho vamos a poner también una pinza, pero eso no cuenta. Lo que cuenta es brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda. Solo con esas tres ya tengo las derivaciones uno, 2 y 3. Brazo derecho negativo, brazo izquierdo positivo, derivación 1. Brazo derecho negativo, pierna izquierda positivo, derivación. Brazo izquierdo negativo, pierna izquierda positivo, derivación 3. Hemos puesto ahora los electrodos en el tórax, ¿sí? El B1, cuarto espacio intercostal, borde derecho del esternón. B2, cuarto espacio intercostal, borde izquierdo del esternón. B3, un punto intermedio entre B2 y B4. B4, quinto espacio intercostal, línea media clara. Y entre medio de ellos estamos viendo que vamos a poner esa terminal ahí en el medio. B5, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. B6, quinto espacio intercostal, línea axilar. Y fíjense los trazos, hemos dicho B1 y B2 que nos están mostrando al corazón desde el lado derecho, con trazos negativos preponderantemente. No quiere decir que están invertidos, sino que, fíjense, aquí está el RS. Las S son negativas con mayor. Está la onda T. B3, B4 hemos dicho isobifásicos, tanto positivos como negativos. B5, B6 totalmente positivos. Derivaciones unipolares. Hemos dicho, vamos a poner el punto negativo al medio del tórax. ¿Ya? Y de ahí vamos a ir hacia el brazo izquierdo, ABL. Y eso es totalmente positivo, pues es como ir como una derivación única. Hacia la pierna izquierda, lo mismo, negativo, positivo, ABF, totalmente positivo. Y la única derivación en donde está todo invertido, dijimos, ABR, ¿no? De negativo a positivo hacia arriba, hacia la derecha. Por eso los trazos de todas las ondas en ABR son negativos. Eso es lo que tenemos que saber de
electrocardiografía normal. Entonces, dejamos de compartir, repasen esto que hemos visto ahora, porque el día lunes lo que vamos a ver ya son alteraciones del electrocardiograma. Los trazos normales los hemos aprendido ahora. Las derivaciones y los registros electrocardiográficos los hemos aprendido. Cuando hagamos prácticas de electrocardiografía, vamos a enseñarles a ustedes a leer un electrocardiograma. Un electrocardiograma no es solamente rayitas milimetradas y unas líneas por ahí, no. El electrocardiograma nos dice cómo está la función del corazón, porque el trazo eléctrico del corazón nos indica si está normal o si hay alguna alteración. Y las alteraciones más comunes las vamos a repasar en prácticas. O sea que a partir de ahora en adelante, ninguno de ustedes puede decir que no sabe leer un electrocardiograma. A partir del tema 12 que vamos a ver el día lunes, ustedes no pueden decir que no saben leer un electrocardiograma. Vamos a enseñarles tanto en la teoría como en la práctica. Bien, chicos, entonces, que pasen un buen día, tengan un buen fin de semana, háganse censar tranquilos y aprovechen los que no son censadores 3 días. Hoy viernes, mañana sábado, el día domingo, 3 días. Si en estos 3 días no leen ningún capítulo de Guyton, no son estudiantes de medicina. ¿Ya? En mi concepto es así. El estudiante